Bien, esto les va a gustar y a algunos les va a doler, pero es un dolor sabroso. Sí. Mire, en la Biblia hay muchas historias muy cautivantes y todas esas historias tienen una intención de estar ahí. Como dijo el apóstol Pablo, Pedro, esas historias se escribieron, están ahí para nuestra enseñanza, para nuestra amonestación. Incluyen desafíos, incluyen revelación del carácter de Dios, de nuestro corazón. Y la historia que quiero utilizar un poquito es una que la gran mayoría de ustedes conocen. Bueno, ustedes que leen la Biblia, ¿verdad? Deben de conocerla. Y es la historia de Jonás, aunque muchos de ustedes saben que esa historia la usan como un cuento para niños, ¿verdad? Y la realidad es que no está escrita con ese propósito, es mucho más profundo y muchas más riquezas que obtenemos ahí para nuestra instrucción y para conocer al Señor, conocer el propósito de Dios. Y si nos hallamos redargüidos, que podamos redirigir el corazón y alinearlo con la voluntad de Dios, porque ese finalmente es el propósito de la palabra, no para que seamos informados, sino para que seamos transformados. Y bien, quiero hablarte del corazón de Jonás y de cómo hay un encuentro muy violento entre la justicia de Jonás, o el sentido de justicia de Jonás, y la misericordia de Dios. Así que vamos a hablar de esto, va a ser muy, muy importante. Voy a leer unas pequeñas porciones del libro de Jonás, porque sé que la gran mayoría lo sabe. Entonces empiezo con el capítulo 1. Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Otra porción del capítulo 3 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Bien, vayamos una porción más. Jonás capítulo 3 dice: y vio Dios lo que hicieron, es decir, los de Nínive, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Los perdonó a los habitantes de Nínive. Ahora, algunos deben de entender que Nínive no era una ciudad común y corriente. Nínive era la capital del imperio más poderoso que había en ese entonces, cuando Oseas era profeta y otros más. Era la capital del imperio de Asiria, enemigos acérrimos de Israel, y eran conocidos por su brutalidad con la que trataban a sus prisioneros. Y ahorita te voy a describir un poco de eso. Sin embargo, con toda la maldad que ellos tenían, o sus malas prácticas, Dios tenía un plan de mostrar misericordia a estas personas. Pero cuando Jonás escucha la primera vez el mandato de ir y predicar a Nínive, yo me imagino que hasta se le revolvió el estómago a Jonás, de solo pensar en la idea de ir a Nínive y predicarle a esa gente. Así que dice la Escritura que huyó de la presencia del Señor. Eso básicamente significa que estaba renunciando a su llamado profético. Y se va a este lugar, ¿cómo se llama? Se me olvida ese lugarcito. Jope. Va, compra su boleto y se sube a un barco.
y él cree que está huyendo de Dios, ¿verdad? Y tú sabes, se lanzan a la mar los marineros y comienza una tormenta, es tan intensa que parece que se va a romper la nave, y los marineros desesperados comienzan a clamar a sus dioses falsos, pero sus dioses, y no pasa absolutamente nada, ¿no? De pronto ven a este Jonás que está en la parte baja del barco dormido, como si nada estuviera pasando. Dile al que está a tu lado, como tú comprenderás. Dormido, en medio de la tormenta, se creía Jesús, yo creo. Y lo despiertan y le dicen, inútil, levántate, ¿qué estás haciendo dormido? Mira, nos estamos hundiendo, clama a tus dioses. Pero este loco se echa a dormir, no le importa. Hasta que ellos comienzan a echar voladitos, tenían sus formas de encontrar los culpables, y resulta que en el voladito sale culpable Jonás, y van y lo despiertan y le dicen, oye, ¿qué ondas? ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Por qué nos está pasando esto? Y él confiesa la primera mentira. Dice, yo temo a Dios. No temía a Dios, para nada. En ninguna forma estaba expresando temor de Dios. Sirvo al Dios que hizo los cielos y la tierra. Y les cuenta la historia y estos marineros se asustan. ¿Qué tipo de Dios es este que está persiguiendo a este hombre? ¿Qué mal habrá hecho? Y bueno, ¿y qué tenemos que hacer para que esto se pare? Ustedes arrójenme al mar y esto se va a componer en un instante. No le creyeran, al final los convence y lo arrojan, y luego estos marineros hacen una oración que muchos de ustedes hacen cuando van a comer mucho y van a pecar de gula. Dicen, perdónanos por lo que vamos a hacer, ¿verdad? Y lo lanzan al mar, la tormenta se calma, y entonces la historia que le encanta a los niños es cuando este gran pez se come a Jonás. Pasa 3 días y 3 noches dentro del vientre del pez, así lo dice la Escritura. Yo no sé cómo haya sido la experiencia de Jonás, 3 días y 3 noches, pero yo creo que estaba tan desesperado que clamó a Dios. No sé si se estaba ahogando o los jugos gástricos del estómago del pez le estaban quemando la piel, seguramente debe haber ocurrido algo así. Así que tenía que ser sacudido por... ¿Qué? ¿Hasta allá huele? Qué triste. Tenía que ser sacudido por Dios para que regresara al propósito por el cual Dios lo había llamado. Así que este pez vomita a Jonás. Qué asco, ¿verdad? Lo echa a la orilla. Y es cuando Dios en su misericordia y en su infinita paciencia le da a Jonás una segunda oportunidad para que vaya y predique a Nínive. Así que la respuesta impresionante es que Nínive se arrepintió. Fueron más nobles probablemente que Jonás, a pesar de lo malvado que parecían ser. Bien, piensen esto, lo voy a decir como entre paréntesis. Jonás no quería ir. Jonás fue con un mensaje agrio, apestando a panza de pescado, quizás con llagas, desganado, no quería ir a predicar, pero fue y predicó un mensaje más agrio que el que yo voy a predicar. Impresionantemente la gente respondió. O sea, en el mensaje ni siquiera había oportunidad. O sea, miren, si ustedes se arrepienten, Dios los va a perdonar. Dijo, no, de aquí a 40 días ustedes van a ser consumidos. Punto. Y a donde quiera que iba en esa ciudad, Él lo hizo. Ahora, la respuesta de los de Nínive no le agradó absolutamente nada a Jonás. Jonás no se sentía feliz, inclusive se enojó con Dios. Ve lo que dice la Escritura. Jonás, en primer lugar, para que no seamos injustos con él, no huyó de hacer lo que tenía que hacer porque fuera miedoso, porque fuera cobarde o porque fuera desleal a Dios. Ustedes conocen o deben de conocer a Jonás fuera del libro de Jonás. En Primera de Reyes hay mucho acerca de él. Era un buen profeta. Era un profeta que estaba destinado a bendecir a la nación de Israel, les predicaba prosperidad, les profetizaba victoria sobre sus enemigos, etcétera, etcétera.
Así que no era esencialmente malo Jonás. Aquí va la razón por la cual Jonás huye de la presencia de Dios. Dice, vamos a descubrir que la razón por la cual huía Jonás era porque conocía el corazón de Dios. Parece irónico, pero conocía el corazón de Dios. Ve lo que le dice cuando, después de que ve que Dios perdona a Nínive, dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande en misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues, aquí viene el drama. Él veía mucho La Rosa de Guadalupe. Oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Dios mío. Ve, primero describe a Dios como un Dios de gracia. Algo interesante son estos 5 aspectos del carácter de Dios de las cuales habla Jonás. Son 5 aspectos. Y en la Biblia el 5 representa la gracia. El 5 representa la gracia. Así que Dios se revela a Jonás y Jonás lo conoce. Dice, tú eres un Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte, grande en misericordia y que te arrepientes del mal. Básicamente le está diciendo, yo sé que tú eres un Dios de gracia, yo sé que tú los ibas a perdonar si yo predicaba. No necesitabas muchas muestras de arrepentimiento, una pequeña muestra de arrepentimiento los ibas a perdonar, pero yo no quería. Ahora, había razones muy aceptables en la mente de Jonás para no querer la salvación de ellos. Humanamente hablando, porque conocía a los de Nínive. Por mucho tiempo habían dañado a Israel en muchas formas. Eran un pueblo cruel, militarmente hablando, eran sádicos. Como trataban a los que capturaban a sus prisioneros de guerra, era la cosa más horrible. Si tú eras un enemigo de los asirios, de los de Nínive, y te atrapaban, te quitarían la piel mientras estabas todavía vivo. Piensa en eso. ¿Cuánto se le está abierto así un pellejito, no? ¡Ay, me muero! Toda la piel, vivos. A algunos los atrapaban y los enterraban vivos para que se murieran ahí abajo. A otros tomarían un palo, le sacaban punta y los empalaban. Tú sabes, les metían en este palo por ya sabes dónde y luego los levantaban y los enterraban en los caminos y allí morían lentamente. Y tú buscas en la historia y es cosas mucho peores todavía que esas. Así que Jonás sabía lo que ellos le habían hecho a Israel. Así que para Jonás lo más viable era permitir que ellos se murieran. No predicarles que no se arrepintieran para que Dios enviara juicio. De hecho, eran tan obstinados los de Asiria que décadas después de que Jonás murió, Asiria, el imperio de Asiria, invadió Israel, hizo muchísimo daño y los dispersó por muchos lados de una forma bastante cruel. Así que había buenas razones. Su sentido de justicia clamaba por juicio, por la ira de Dios. Pero Dios quería misericordia para esa gente. Así que chocó frontalmente con la misericordia de Dios. No le cabía en la cabeza a Jonás cómo Dios quería perdonar a esa gente. No podía entender. Ahora, Jonás conocía a Dios y conocía la historia de Israel. Ve, esto es importante. Jonás conocía la historia de Israel, amaba a Israel y sabía decenas de veces el pueblo de Israel se había apartado de la voluntad de Dios y lo afligían los enemigos, clamaban, Dios los perdonaba y los volvía a restaurar.
Y luego otra vez se apartaban, los afligía por medio de enemigos, clamaban a Dios y luego Dios los restauraba. Parecía un ciclo sin fin. Así que sabía Jonás que esta gente, si escucharon el mensaje de arrepentimiento, se iban a arrepentir y Dios los iba a perdonar. Era el mismo Dios. Así que la compasión de Dios, ve este pensamiento hacia ellos, dejó al descubierto la falta de compasión en el propio corazón de Jonás, cegado por su sentido de justicia herido. A él le parecía razonable que Dios matara a esa gente. No sé por qué siento que a algunos se les está revolviendo el estómago. Así que va a dejar que se vea el corazón de muchos de nosotros. La pregunta es, ¿refleja el corazón de Jonás nuestro propio corazón? Vamos a ser muy honestos. Y haré la pregunta de nuevo. Se lo digo a ustedes como personas, como iglesia, como familias. ¿Refleja nuestro corazón el corazón de Jonás? Porque es fácil juzgar a Jonás por su falta de compasión. Pero quiero que nos miremos en el espejo hoy. ¿No será que en lo profundo, muy en lo profundo de nuestro ser, aunque no lo expresemos con palabras, tenemos ciertos deseos hacia algunas personas que pudiéramos considerarnos ellos enemigos de nuestros valores como cristianos? Tenemos ciertos deseos bastante justos contra esas personas que nos han dañado, porque realmente su manera de ver las cosas de la vida de Dios choca con nuestra manera de pensar. Yo no sé ustedes, pero a veces en las redes muchos cristianos se esconden detrás de un, ¿cómo se llama esa cosa? No es tu foto, algo que no es tu foto, un monito, lo que sea que pongas, y empiezan a agarrar una AK-47 y a lanzar balas a las personas que piensan diferentes que ellos, amenazándolas con el fuego del infierno. He visto cosas que honestamente me estremecen cómo la gente se expresa y son cristianos. Y en sus mentes puede parecer muy justo, es lo que se merecen si no se arrepienten. Y suena muy lógico en nuestra idiosincrasia cristiana. Así que aquellos que opinan o viven diferente a nosotros, podemos hablar de manera implícita o explícita lo que creemos que esa gente se merece. Voy a ahondar un poco más en esto. Y nos gustaría ver en algún modo, silenciosamente, sin decirlo, pero muy piadosamente, entre comillas, que cayera fuego del cielo y los consumiera por malvados. Te pregunto, porque esto va directamente al corazón. ¿Alguna vez te has sentido complacido, cierta complacencia, porque sabes de una tragedia, algo que le pasó a personas que realmente detestabas por su forma de vida, por su manera de pensar, por su estilo o por su... Aquí voy a pisar callos. Por sus inclinaciones políticas, si eran de izquierda o derecha, algo contrario a ti, por sus preferencias sexuales. ¿Alguna vez se sentiste complacido porque viste que le cayó un piano en la cabeza a alguien así, o porque amanecieron muertos en su propio departamento esos diputados homosexuales? A veces una falsa piedad podemos decir, wow, realmente se lo buscaron, se lo merecían. Y tenemos ese sentido de justicia, esa complacencia y esa sonrisa. De pronto lo he visto y a veces mi corazón me ha engañado. Una sonrisa malévola de decir, wow, qué padre que les pasó eso.
No me alegro por eso, pero se lo merecían. Estoy confesando. Se nos olvida que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, pero que tenga vida eterna. Y nuestro corazón se inclina muchas veces hacia el juicio. O repetimos esos versículos como pericos, pero a la hora de expresar misericordia erramos, porque nos alegramos más en el dolor o en la muerte de aquellos que piensan diferente a nosotros. Afortunadamente el libro de Jonás nos deja ver que Jonás se arrepintió, y sabemos esto porque él escribió el libro, y al escribir el libro está diciendo cómo Dios lo confrontó a él por su falta de misericordia. Al final Dios lo encaró con esa dureza de corazón. Básicamente le dijo: no te pareces a mí, compa. Predicas cosas muy bonitas, pero no te pareces a mí. Así que su arrepentimiento y la lección que aprendió nos permiten aprender de esta experiencia. Ahora, aquí va otro aspecto del corazón de Jonás. Jonás amaba a la nación de Israel, al Israel de Dios. Era un nacionalista extremo. Él amaba a Israel y daría su vida por Israel si fuera posible. Se sentía privilegiado de ser parte del pueblo de Dios, pero despreciaba las naciones fuera. Jonás tenía ese nacionalismo enfermo que hace creer que su grupo es el mejor, que los de fuera de su grupo no merecen lo que ellos tienen en ninguna manera, ni deberían de intentar alcanzar lo que ellos tienen. Él amaba al Israel de Dios, pero lo amaba más que al Dios de Israel, porque no era capaz de identificarse con la compasión de Dios, la que estaba expresando hacia Nínive. Así que en su tiempo de predicación o de profetizar sobre Israel, siempre les levantaba el espíritu, siempre los animaba, siempre les decía: Dios tiene victorias para ustedes, Dios nos va a prosperar como nación, somos el pueblo de Dios. Pero Dios lo para, no porque ese mensaje fuera incorrecto, sino porque tenía un plan. Ahora iba a cambiar un poco de giro. Él nunca había predicado juicio sobre Israel, y ahora Dios le dice: mira, tengo un plan, Jonás, vas a tener que renunciar a tus sueños nacionalistas porque quiero que vayas a Nínive. Era imposible escuchar la voz de Dios en esa forma, pero la escuchó. Quiero que vayas con la gente que aborreces, quiero que vayas con la gente que le ha hecho daño al pueblo que amas. Quiero que vayas y les prediques. Y eso no le cabía en la cabeza a Jonás. Jonás huyó porque estaba convencido que dejar morir a Nínive era lo mejor que le podía pasar a Israel. Muchas veces la iglesia, en general, pero vamos a hablar de nosotros, muchas veces tenemos esa misma enfermedad. La iglesia somos una nación. Pedro nos dice: ustedes son linaje bendito, nación santa, pueblo escogido por Dios. Y es un gran honor ser identificados como parte del pueblo de Dios, parte de la nación santa, escogidas por Dios. Es un gran privilegio, pero aquí va, y quiero que escuchen con mucha atención esto que voy a decir. Es cierto que somos el pueblo de Dios, amén. Hasta lo cantamos, no somos el pueblo de Dios. Aquí va. El problema radica en que hacemos distinciones despectivas, en esa división que hay en nuestra mente tan marcada y tan elitista. Hacemos estas divisiones en forma despectiva de decir: nosotros somos la iglesia y ellos son el mundo. Fushi. Nosotros somos los santos y ellos son los pecadores. Fushi. Nosotros somos los buenos y ellos son los malos. Fushi. Nosotros somos el pueblo de Dios, herederos de las riquezas del cielo y todo eso, que es verdad. Pero el nacionalismo radical es pecaminoso. Lo vamos a ver así. Nos alejamos fariseacamente de la gente que consideramos que piensan diferente de nosotros,
fariseacamente nos alejamos de la gente que vive un estilo de vida inmoral o que son corruptos, lo que tú quieras, o que piensan o tienen una preferencia política diferente. Una persona de aquí de la iglesia se fue porque tuvimos una plática sobre política y no le gustó que a mí no me gustara su partido político. Bueno, en fin, cada quien escoge a los mensos por los cuales vota. Es decisión de cada quien. Así que el tener esas divisiones, esas distinciones que son extremas en una forma despectiva, nos aleja, escúchame bien, nos aleja de ser un canal de la misericordia de Dios. Bien. Y muchas veces pensamos en algunos de estos grupos a los que a veces cerramos el corazón, porque pensamos que ellos son enemigos de nuestros valores y no deberíamos ni siquiera de considerarlos. Veamos, por ejemplo, piensen, porque voy a pisar un poco callos aquí. Veamos al colectivo de la LGBT, XYZ, lo que sea. Veamos aquellos que verdaderamente les encanta cierto sector político y lo defienden con la camiseta, casi se bordan el logotipo de ese partido político. Mi papá casi se volvió enemigo cuando yo era niño, ni sabía de política. No, un día puse una calcomanía de cierto partido en la ventana y llega él enfurecido. ¿Por qué hiciste eso? Aquí no le vamos a ese partido. Y santo Dios, dije, va a sacar una pistola y me va a matar por eso, ¿no? ¿Qué? Estaba bien enojado. Bien, hoy es un poco más intenso el asunto político aquí en México, ¿no? Y vemos las publicaciones que se hacen en contra de tal o cual partido. Finalmente es la misma sopa, pero revuelta. Así que otros grupos que los consideramos indignos de estar cerca de nosotros, no sea que nos vayan a contaminar. Por ejemplo, compañeros de trabajo que sabemos que viven corruptamente. Vecinos que viven, piensan, esos que viven son del mismo sexo y viven ahí cerca de tu casa. Y duermen juntos y lo que sea. Los despreciamos, los desechamos porque no queremos contaminar nuestras manos al acercarnos con ellos. Este tipo de grupos viven contrario a nuestros valores cristianos por nuestra identidad como cristianos, con una mentalidad, nosotros como cristianos a veces elitista, ni siquiera los consideramos personas y dignos de escuchar el Evangelio, porque si lo pensáramos diferente, actuaríamos de forma diferente. Así que nos cerramos y nuestros oídos espirituales, escuche bien, esto es serio, se cierran y no somos capaces de escuchar que Dios nos está diciendo: ve a Nínive, ve a ese grupo, porque probablemente yo les dé el que se arrepientan y los salvo, pero ve a Nínive, ve a tu Nínive. Quizás aún hay salvación para ellos, te diría Dios. Quizás aún los quiero alcanzar, quiero mostrarles misericordia a aquellos a los que tú desprecias. Ahora es natural, es instintivo tener cierto desprecio hacia ciertas cosas, ¿de acuerdo? Pero, ¿cuántos de nosotros, conociendo el corazón de Dios, si es que lo conoces, tenemos la tendencia de huir a Tarsis para evitar el encuentro? Porque en lo profundo de nuestro corazón quizás deseamos que esa gente muera sin conocer a Cristo. O deseamos que Dios los salve, pero no deseamos involucrarnos. Bien, vayamos a este punto. ¿Recuerdas cuando Jonás
huía del llamado a llevar el arrepentimiento a Nínive, se dirigió a Jope. Jope, pon atención a este lugar, Jope. Jonás se va a Jope para luego subirse a un barco e irse a Tarsis. Así que es como que Dios está juntando los puntos en esto. Después de que el Señor Jesús asciende, están los discípulos, está Pedro en la azotea orando, lo cual está muy bien, y Dios le da una visión ahí en Jope, le muestra un lienzo repleto de animales que de acuerdo a la ley él no debería comer. Y Dios le dice, mata y come. No, Señor, yo nunca he comido nada inmundo. Y otra vez el velo se va para arriba y 3 veces Dios hace lo mismo, hasta que Dios le dice, no llames inmundo lo que yo he limpiado. No llames inmundo lo que yo he limpiado. Pues, ¿qué querrá decir esto? Y en ese momento le tocan la puerta y unas personas van a buscar a Pedro, no lo conocían, pero van porque el Espíritu Santo los envió para que Pedro fuera a cierta familia. Ustedes saben, con Cornelio eran extranjeros, no eran judíos. Y este Cornelio había tenido una visión donde Dios le habla tales cosas y dice, ve, manda por a Simón llamado Pedro, él tiene algo que decirte. Y entre todas las cosas Pedro dice, miren, Pedro, escúchame bien, es Pedro, el discípulo de Cristo. Pedro le dice, miren, señores, a todos ustedes que están aquí, ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar a la casa de un gentil. Pedro, se te olvidó que Cristo dijo, ve a todas las naciones, predica el evangelio, haz discípulos. No, es que soy judío, no puedo entrar, me contamino. Pero entendió Pedro, y ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, y donde hay alguien que teme a Dios, que quiere honrarlo, ahí Dios envía su salvación. Amén. Así que Pedro apenas, después de algunos años, se le abrió el entendimiento de que el Dios al cual servía no era un Dios nacionalista, sino era un Dios universal, que el evangelio lo quería para todos. Así que ahí hubo una gran salvación, pero Pedro todavía patinaba con su elitismo, al grado de que, tú sabes, ahí en Hechos de los Apóstoles, él está comiendo en una mesa con cristianos gentiles, cristianos que no eran nativos. Está bien a gusto, pero de repente ve que llegan unos judíos y se quita de con los gentiles, fúchila, y se va con los judíos, ¿verdad? Judíos cristianos. ¿Por qué hace esto, Pedro? Pablo anda pasando por ahí comprando una Coca-Cola sin azúcar. Dice, Pedro, ¿qué rayos te pasa? Estás actuando con hipocresía. ¿No te das cuenta que Dios tuvo misericordia de ti cuando tú eras un miserable? Estoy parafraseando. ¿Por qué tratas a los cristianos gentiles como si fueran de segunda categoría? Hipócritamente te vas para quedar bien con los judíos que se han convertido. Así que todavía tenía esos prejuicios raciales, aunque estas personas habían creído en el evangelio. Todavía Pedro tenía esas distinciones. Así que creo que esto nos pisa los callos, en alguna manera. Déjeme decirle algo. Todos tenemos ciertos problemas en acercarnos a ciertos grupos de personas. Vuelvo a repetirlo, por lo que es su estilo de vida, por su política o por lo que nos han hecho, y no queremos involucrarnos. No queremos involucrarnos, pero déjame decirte algo. Yo tengo problemas también muchas veces. En mi corazón se divide. Hay división en cuanto a qué sentir acerca de ellos. Cuando pienso en estos malandros que se meten aquí, y algunas personas a mi alrededor me incitan entre broma y broma, la verdad se asoma, ¿no? Vea, vamos a ponerles trampas para que les pase esto y que se les quiebren las piernas. Y
Y honestamente me río y acaricio la idea, ¿no? Pero viene el Espíritu Santo y te redarguye. ¿Qué estás pensando, Mario? ¿Qué tal si te los estoy enviando para que les prediques? Y me da coraje por el daño que han hecho, ¿no? De hecho, el otro día que me quedé de velador, traía un bat, dije, por si se meten. Estaba chiquito, a lo mejor no les iba a hacer mucho daño, pero les iba a hacer algo. Entonces, aún ahí en la madrugada estaba luchando y dije, ojalá y no vengan porque quizás voy a tener que darles en la cabeza. Y otra vez el Espíritu Santo me redarguía, Mario. Cuando era adolescente en secundaria, yo no conocía al Señor casi nada. Tenía un serio problema. En la Melchor Ocampo había muchos cholos. Cholos son pandilleros, son malandros. Ahora es muy diferente, ¿no? Pero ahí eran con palos, con cadenas, con chacos, y al que agarraban se les contaban si les placía, ¿no? A mí me pusieron unas golpizas, estaba chiquito. Y había una pandilla particularmente que yo, honestamente, por mi edad, les tenía miedo, eran bastante salvajes. Y cuando veo una vez una noticia, atraparon como a 22 muchachos. Esto se va a oír muy mal, pero solamente para que vean lo que había en mi corazón. Y todavía a veces lucho con esos recuerdos, porque la noticia decía que esos 22 desgraciados habían tomado a una joven y todos la violaron. A pesar de mi edad y mi adolescencia, sentí un aborrecimiento hacia ellos. Ojalá se pudran en el infierno estos desgraciados. Yo pensaría así. Cualquiera pensaría y diría que es razonable sentir eso. Pero probablemente Dios no pensaba lo mismo. Y algunos, después de lo que acabo de decir, seguramente empiezan a sentir un poco de rabia hacia Dios. Pero los de Nínive eran peor que esa pandilla. Y Dios quiso tener misericordia de ellos. Así que no estoy aquí porque mi corazón sea el más compasivo que pueda existir. No, tengo mis problemas. No me cuesta trabajo ser compasivo con alguien aquí en la iglesia, ayudarle, pero me cuesta trabajo, por ejemplo, pensar lo mejor posible acerca de estos rateros o de otras personas, ¿no? Y probablemente me siento adentro del pez y digo, Dios, ya estuvo, ya entendí, ya que me vomite este infeliz. Y algunos de ustedes están luchando todavía por sobrevivir al trato de Dios. Así que este es el asunto. El llamado de ir y hacer discípulos, de predicar el evangelio a todas las naciones, es a todas las naciones. No dice solamente prediquen a los buenos, a todos, a toda criatura. No importa cómo piensen, no importa cómo viven, tú predícales. No importa si te cae bien o no, tú predícales. Bien, ¿cuánto se sabe en la historia del buen samaritano? La parábola, ¿sí? La parábola del buen samaritano está en el contexto de que un intérprete de la ley va con Jesús y le pregunta, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo de hacer para ir al cielo? Básicamente. Jesús le dice, ¿qué lees en la Escritura? Antiguo Testamento. Bueno, dice, yo creo que lo más importante es lo que dice, debo de amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas mis fuerzas, con todo mi espíritu y a mi prójimo como a mí mismo. Y Jesús muy sabio le dice, está bien, haz eso. Y Jesús se sorprende porque este tipo le dice, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Porque para justificarse quiso ponerlo en aprietos. ¿Quién es mi prójimo? Aquí hay una enseñanza impresionante.
Luego le cuenta la historia. Dice, un hombre judío venía de Jerusalén a Jericó. Y en el camino lo agarraron unos ladrones y le pusieron una golpiza y lo dejaron medio muerto. Pasó por ahí un levita, lo vio y se siguió de largo. Pasó por ahí un sacerdote y siguió de largo. Pero luego vino un samaritano, cura sus heridas, lo sube, le echa vino porque era lo que había de alcohol y aceite. Eran las únicas medicinas, ¿no? Y lo monta en su caballo y lo lleva a un mesón, se lo entrega al Señor y dice, mira, cuídame a este hombre, lo que gastes en él, en lo que yo vuelvo del viaje, yo te lo voy a pagar. Así que se va. Jesús le dice al intérprete de la ley, ¿quién de estos tres crees que actuó como prójimo? Escucha bien la respuesta de este intérprete de la ley. Dice, el que hizo misericordia del hombre herido. Ni siquiera dijo el samaritano. Ahora, en la historia de la mujer samaritana se nos revela que los judíos y los samaritanos no tenían relación, ¿de acuerdo? No se hablaban. ¿Por qué había ese odio visceral de los judíos para con los samaritanos? ¿Por qué? Porque eran judíos que se habían mezclado, eran mixtos, eran mestizos. Eran judíos que se mezclaron, adivina con quién. Con los asirios, los de Nínive. Así que para los judíos los samaritanos eran apestosos, eran herejes, eran malditos, eran contaminados, tenían sangre de sus peores enemigos. No los querían ver de cerca. Inclusive un día que Jesús iba a pasar por ahí a predicar y no lo dejaron entrar, ¿qué le dijeron los discípulos? ¿Qué le parece si oramos y que caiga fuego del cielo y los consuma? Porque conocían la historia de quiénes eran los samaritanos. Jesús los reprendió. Así que básicamente Jesús le está diciendo, bueno, ¿quién crees que es el prójimo? Actuó como prójimo. No, pues el que hizo misericordia, ve, y haz lo mismo. Ahora, esto es muy interesante. ¿Qué está tratando de hacer Jesús con este hombre y con los que están escuchando? Como cristianos, escúchame bien, a veces pensamos que nuestro prójimo son la gente de nuestro círculo más cercano y son prójimos. Tu familia, tus hijos, tu cónyuge son tu prójimo. Los hermanos en la iglesia son tu prójimo. Pero Jesús no limitó el amar al prójimo solamente a tu círculo más cercano. Escucha, esto es bien importante. Tu prójimo son todos. Aunque no todos en el mundo somos hermanos, todos somos prójimos. Y el mandato es amar al prójimo. Es muy fácil amar a los que están cerca, a los que te caen bien, a los que te agradan, a los que nunca te confrontan porque hay algo que está mal en tu vida. No, hasta les picho comida, dices. Pero amar a la gente que es difícil, a los que están fuera de tu círculo, a los que no opinan igual, es el desafío. Amar a tu prójimo es amar a todos. Amar al que tiene una orientación sexual diferente a la tuya, una preferencia sexual diferente a la tuya. Amarlos, es tu prójimo. No es tu hermano, pero es tu prójimo. Amar a los que son de ese bando político que no te agrada. Amar es tu prójimo. Amar a estos parientes que son difíciles y que no los quieres ver ni en pintura, son tu prójimo. El amor de Jesús está desafiando a ese hombre a que vaya más allá de la letra.
Así que Jesús realmente nos prohíbe limitar el mandamiento de amar al prójimo solo a los de nuestro grupo. No. ¿Qué tal amar a los de otra denominación diferente? ¿Qué tal a esas denominaciones que usan velo? Amarlos, en lugar de burlarse o despreciarlos. ¿Qué tal amar a los que son bautistas, aunque no les gusta lo de los dones del Espíritu Santo? ¿Qué tal amar a los metodistas, aunque se han dividido como denominación? Algunos se fueron y todos son homosexuales y otros son más piadosos. ¿Qué tal extender ese amor a los católicos? ¿Qué tal si tenemos un amor más universal, que solamente concentrarnos en la gente que nos cae bien o que piensa igual que nosotros? Así que nuestro prójimo es cualquiera dentro y fuera de nuestro círculo. Dentro y fuera de nuestro círculo. Nos guste o no, el amor verdadero es lo que nos identifica como cristianos. Amén. Ve esto para que entendamos un poco la diferencia. Pablo escribe, déjame ver, voy un poco más para acá. Sí. Jesús dice, si amas a los que te aman, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si haces bien a los que te hacen bien, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestas, hablando de dinero, a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tienes? Y si prestas a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Y luego dice, ama pues a tus enemigos y hagan bien y presten, no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón, tu recompensa grande. Y seréis hijos del Altísimo. Esto significa, te identificarás como un verdadero hijo de Dios. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Wow. Sean pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. ¿No deja salir Dios el sol sobre justos e injustos? ¿No hace Dios bien a santos y a pecadores? ¿Sí o no? Esto es interesante para que entiendan la división que hay en la mente de Pablo y para que no torzamos las Escrituras. Pablo dice, cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual, a la inmoralidad. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o son avaros o estafadores o rinden culto a ídolos. Está hablando de los incrédulos. Uno tendría que salirse de este mundo para evitar gente como esa. Y la idea no es evitarlos. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega haciendo estas prácticas. Pero aleluya, soy hermano. Con esos ni se sienten a comer. Es una distinción muy diferente. Pero relaciónense con todos los demás allá afuera, porque es la manera de ser luz del mundo y sal de la tierra. Relaciónense con todos aquellos que ustedes consideran que son mundanos, pecadores y malvados. ¿Por qué? Pablo y Jesús tienen esta mentalidad. Porque ustedes eran mundanos, eran pecadores y también eran malvados. Ya se les olvidó. Nunca tenemos que considerarnos que somos mejores que otros. Porque Dios nos sacó por pura gracia y misericordia, cuando éramos sus enemigos, nos reconcilió. Nunca debemos de borrar, porque es una línea muy fina entre amar al pueblo de Dios y extender gracia y misericordia allá afuera. Nunca.
Ahora, volvamos a estos tipos, el levita y el sacerdote. Estoy ya por acabar, se los prometo. No juzguemos tan duro a este sacerdote y a este levita que se pasaron de largo. No lo hicieron necesariamente por venganza. Es samaritano. No, de hecho era judío. ¿Sabes qué ondas con este sacerdote y este levita? Eran muy celosos de su ministerio. Iban al ministerio con sus vestiduras. Entonces, había leyes de pureza, leyes de rituales que les impedían a ellos contaminarse con muertos. Así que ellos dijeron, este tipo está muerto, no lo puedo tocar. Básicamente ese es el entendimiento que hemos de tener en ese momento. Pasó el sacerdote, si lo toco me voy a contaminar. ¿Y qué tengo que hacer si me contamino? Tengo que rasgarme mis ropas, irme desnudo a mi casa y comprar otra ropa de esta y pasar por un proceso de purificación de semanas, así les indicaban a ellos. Entonces no voy a poder ministrar. Igual el levita, no podían contaminarse las manos. Por obedecer una ley más ritualista, desobedecieron una ley superior que era la de misericordia. Porque Dios tiene leyes y tiene leyes. Piensen en algunos de ustedes, ¿cuántos sirven en la escuela dominicana? Levanten su mano, alto, alto, alto. ¿Cuántos sirven en la alabanza? Sí. Imaginen que ustedes vienen a la iglesia, tienen un ensayo, tienen que ir a una clase, lo que sea, y está bien, pero en el camino se encuentran con una persona en necesidad. La mentalidad es, híjole, si no tuviera que estar tan puntual allá, me pararía y les ayudaría. Así que Dios no se agrada de los sacrificios, se agrada de la misericordia. No estoy diciendo que nunca deberíamos de venir, pero cuando hay la oportunidad, siempre es primero para Dios la misericordia. Siempre. Siempre. Siempre es así. Así que la ley de misericordia es más importante que la ley ceremonial de estos tipos. La ley de misericordia es mucho más importante cuando se requiere que atender a un ensayo, que atender a una reunión, lo que sea, que llames piadoso. A los ojos de Dios, cualquier persona que nos topamos en el camino de necesidad es una prueba para nosotros, para demostrar dónde está nuestro corazón, para demostrar dónde está nuestro celo. Híjole, hermano. Jesús confrontó muchas veces a los fariseos por su hipocresía y a veces celebramos. Híjole, qué recia les arrimó a estos hipócritas. Lo leemos, sentimos cierta complacencia, le echamos porras a Jesús. Sí, Señor, dales más duro, no mientras lo leemos. Y a lo mejor se lo merecían, pero te estás dando cuenta que todos en alguna medida tenemos un fariseíto y un Jonás aquí. Ven, Jesús les dice, les está criticando porque son muy cumplidos con ciertas leyes, pero se olvidan de lo más importante. Vamos a leer el texto. Ay de ustedes fariseos y escribas hipócritas, porque diezman hasta la última hojilla de menta del jardín y se olvidan de lo más importante, que es hacer justicia y tener misericordia y fe. Sí, dice esta versión, hay que diezmar y todas esas cosas, pero no se puede dejar a un lado lo que es más importante. Nuestra identidad como cristianos no es que diezmamos matemáticamente. No, mira, le faltan 10 centavos, échaselos ahí para que sea exactamente el 10%, porque quién sabe cómo nos vaya.
Eso no es lo más importante. Cuando el corazón está en el lugar correcto, nadie va a tener problemas con eso. Así eran estos fariseos. Coseché tantas ramitas de menta, a ver, el 10%. Ahí se me pasó media, no, quítala de ahí. Así que Jesús estaba condenando que ellos se ocuparan de cumplir minuciosamente las leyes secundarias, pero estaban olvidando lo más importante, como Jonás. Amaban a Israel, pero lo amaban más que al Dios de Israel. Luego dice Jesús en Mateo 9, vayan pues y aprendan lo que significa. Esto es para mí, esto es para ustedes. Misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y cualquiera que esté de mi lado tiene que tener esa mentalidad. El que no está conmigo está contra mí. Si Jonás no quiere ir a Nínive, lo voy a convencer de que vaya. Y va a ir, aunque se lo tenga que tragar un pez. Porque si Jonás está conmigo, va a tener que desarrollar mi corazón. No menos que eso. Ay, sí, pero los pecadores no tan feos y tan cochinos. Pecadores. Jesús se juntaba con borrachos, prostitutas y traidores a la patria y cosas peores. Oh, que Dios no me mande con los pecadores tan pecadores. Ve esto. Al final de la historia de Jonás, Jonás va y predica, acaba, y va y en una parte alta hay una calabacera que le está dando sombra y dice, aquí voy a ver los fuegos pirotécnicos, ¿no? Voy a ver cómo Dios va a consumir. Y esperó horas tras horas y no envió fuego Dios para consumir a esa gente malvada. Y Dios hace que la calabacera, que esa planta se seque y ya no hay más sombra. El sol estaba peor que aquí en Juárez. Dice, preparó el Señor una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba al día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Aconteció que al salir el sol preparó Dios un viento recio solano, es decir, aire calientote. Esto se parece a Juárez, ¿verdad? ¿Cómo reaccionas ante ese calor? Estás esperando algo padre, un espectáculo de fuegos pirotécnicos y nada, que viene ese calorón abrasador. Hirió la calabacera y se secó, y hirió a Jonás en la cabeza el calor. Yo creo que le dolía la cabeza y se desmayaba. ¿Ve esto? Dios está tratando con el corazón de Jonás. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Otra vez este novelero. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo. Hasta la muerte. Un profeta iracundo. Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. ¿No tendré yo piedad de Nínive? Piensa, ¿quién es Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y la mano izquierda, y muchos animales. ¿Quiénes son estos 120,000? Nadie sabe. Pueden ser los mismos habitantes de Nínive, y que Dios esté diciendo lo que Jesús dijo, los quiero perdonar porque no saben ni lo que hacen.
No me conocen y por eso hacen eso. O algunos dicen que son los niños que habitaban ahí y Dios por amor a esos niños quería perdonar. No tendré yo compasión. Mire, hoy en día hay una exacerbada obsesión por la compasión hacia hasta las pulgas. En verdad. No odio a los animales, a los perros, pero cuando se trata de cuidar a un bebé, se aplaude el aborto y nadie tiene compasión por ese bebé. Vi un video, creo que es de Colombia. Está dramatizado, pero está reflejando lo que hay en esa cultura. Esa mujer va a una clínica y dice: quiero operarme para no tener hijos. No puedo hacer eso, le dice la doctora. ¿Por qué? Porque necesito la autorización de su esposo. ¿Por qué voy a necesitar la autorización de mi esposo? ¿Me quiero operar? No, no se puede. Queremos saber que su esposo está de acuerdo, que usted no quiere tener hijos. Pero ¿a quién le importa? ¿A ustedes por qué le importa si yo no quiero tener hijos? Lo sentimos, pero no podemos operarle para que no tenga hijos. Necesita autorización firmada y notariada, le dijeron. Pero cuando alguien va a hacerse un aborto, pásele por favor 2 por 1. Así que tenemos esa doble moral. Pero nadie le haga daño a ese perrito, porque se las van a ver con la sociedad protectora de animales. Aquellos que entrenan a los perritos para que caminen como seres humanos, malditos sean, se pudran en el infierno por obligar a esos perros a caminar, sí. Pero hablas de los niños, de los bebés, y nadie tiene compasión. Ve el corazón de Dios. Jonás, te pareces a los del 2025. ¿Tienes lástima por esa calabacera? Porque yo no voy a tener compasión de estas personas, de 120,000 personas que no saben distinguir su mano derecha de la izquierda. ¿Por qué preferirías que murieran en lugar de que se salvaran? Y algunos pueden pensar, estoy llegando al final, algunos podrían pensar: yo no puedo amar a gente así. No tengo esa capacidad, yo tampoco. Pero Jesús nos dijo algo interesante. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Ve esto: y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A veces interpretamos esta porción solamente como primero empieza por los cercanos y luego por los más lejanos y luego a las naciones, que tiene su aplicación. Pero ve por qué Jesús les pone este problema. Vayan a Jerusalén, a Judea y a Samaria, porque sabía que estaban prejuiciados. O sea, si van a llevar mi evangelio, van a tener que ir con los samaritanos, a los que ustedes aborrecen, a los que odian, con los que ustedes no están de acuerdo, con los que ustedes desprecian, van a tener que ir a ellos. Samaritanos. Era tanto el odio hacia Jesús. Cuando yo fuera un demonio que hablaba cosas, y le dijeron: tú estás endemoniado y eres samaritano. Casi le dijeron: eres chilango o torreonero, ¿no? Y Jesús se defendió y dijo: no estoy endemoniado. Pero nunca dijo: y tampoco soy samaritano. No, porque amaba a la gente a la que ellos aborrecían. Jesús ama a la gente a la que tú aborreces, a la que yo aborrezco. Así que, básicamente está diciendo: quiero que vayan con su círculo cercano y con aquellos que son detestables. Aquí no está diciendo: vayan y reconcíliense. No, esto está mucho más allá de la reconciliación. Porque Jonás no fue a Nínive y le dijo: ¿saben qué? Nos han hecho mucho daño, pero los perdono. No, él no fue a hacer eso, él simplemente fue a darles un mensaje. Y si él tuvo resultados siendo un profeta pestoso, oliendo a vísceras de pescado, siendo un profeta desganado y enojado con la gente, y Dios utilizó el mensaje rancio de él, ¿cuánto más no podrá ser contigo?
Mira, no importa cuántas cosas hagas en tu servicio dominical, son valiosas. No importa cuán grandes cosas hagas en la iglesia, pero si nos olvidamos de la misericordia, estamos descalificados. De ese tamaño es. Lo que Cristo le estaba enseñando a ese intérprete de la ley, básicamente estaba así. Escucha bien, si fueras ese judío golpeado, ¿qué querrías que este samaritano hiciera contigo al pasar cercas? ¿Que te ayudara? ¿Qué diría el intérprete de la ley? ¿Qué diría? No, prefiero morir antes de que se me acerque. No, se está muriendo, se está desangrando. Es un samaritano, no le hace, que me ayude, ¿no? Quiero vivir. Entonces ve y haz tú lo mismo. Piensa en la gente que te cae más gorda. Piensa en la gente con la cual no te quisieras acercar. Quizás algunos que te han lastimado, no importa, piensa en esos. Ahora piensa que te accidentas, estás tirado en la calle, estás desangrando. De pronto, coincidencialmente, aparece esa persona que te ha hecho mucho daño, que no querías ni ver, pero pasa por ahí cerca. ¿Qué querrías que hiciera por ti esa persona a la que tú aborreces, a la que no quieres cerca? ¿Qué quisieras que hiciera por ti? Ojalá y trajera vendas, alcohol, mertiolate, lo que sea, pero que me ayudara. Eso quisiera. Bueno, ve tú y haz lo mismo. Ve tú y haz lo mismo. Vengan los de la alabanza, nuestro conocimiento de Dios debe de derivar en gracia, en misericordia extendida a aquella gente que son diferentes a nosotros. Porque alguien te extendió gracia y misericordia cuando eras diferente al que te habló. Cuando pensabas mal, cuando vivías mal, alguien te extendió misericordia. Entonces ve y haz lo mismo. Por último, piensa en este grupo, rostros, gente sin rostro, no importa. Gente sin rostro, no, solamente tú sabes. Personas, grupos, razas, a lo mejor hasta los tarahumaras, ¿no? Y los de la sierra, los que viven pobres, los que están apestosos, los que no se bañan y no usan perfumes finos como tú, lo que sea. Piensa en ellos, ponle cara a eso, hermano. Piensa. Escúcheme bien, estoy acabando, en verdad, este es lo último. Piensa en esa gente con la cual tú no quieres estar, no le quieres invertir tiempo ni tu vida para que tengan la oportunidad de que conozcan a Cristo. Piensa en esa gente, ahí está esa cara. Piensa que de pronto Dios te dice, mira, entiendo que detestas a esa gente, que no los quieres cerca, que no quieres invertir tu vida para ayudarles. Piensa, no le hace, está bien, pero que Dios te diga, ¿qué quieres que haga? ¿Los salvamos? ¿Quieres que los salve o los condenamos? Que Dios te pregunte algo así acerca de esas personas. ¿Qué quieres que haga? ¿Los salvo o los mando al infierno? Si Él pone el destino de esa gente en tus manos, ¿qué le respondes? ¿Qué quieres que haga con esa gente que te ha lastimado? Que te ha humillado. ¿Los mando al infierno o los salvo? Si dices, sálvalos, entonces Él dirá, muy bien, ahora que sé que piensas igual que yo, ahora ve y habla con ellos. Háblales de mí. Ayúdales a que crean en mí. Ayúdales a que se reconcilien con mí. De lo que te he enseñado, enséñalos a ellos para que ellos crean y tengan oportunidad de arrepentirse. Y el hígado se te va a doblar en 8 pedazos si no tienes resuelto que la misericordia es antes que tu sentido de justicia. Pero si le dices, juega el pollo rostizado al infierno, Señor, ya que me estás dando chance. Ok.
ten mucho cuidado con esa respuesta, porque muy probablemente el eco de la palabra de Jesús vendrá a tu cabeza y dirá: con el juicio con el que juzgues serás juzgado. ¿Quieres juicio para ellos? Entonces es lo que quieres para ti, porque revelarás que no hay amor de Dios en tu corazón, porque el que no ama no es de Dios, ni conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Quieres que se salven o quieres que se mueran? Pero tienes que saber algo. Si dices: Señor, sí, sálvalos, tienes que saber algo, que Dios te dirá: ve, ese es tu Nínive, ese es tu Nínive, ve y háblales, que sepan cuánto los amo, que sepan lo que hice en la cruz por ellos. Enséñalos, y a lo mejor les concedo el que se arrepientan. Muchos queremos que Dios salve a la gente sin nosotros, pero mira lo que dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Dios les revela por todos lados a los seres humanos su existencia, pero es como si dijera: están tan brutos que no son capaces de ver que aquí estoy. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. A esa gente que detestas, ¿cuántas veces les has hablado? ¿Han escuchado el Evangelio? ¿O hay un que se pudran en el infierno ahí adentro? No se vale decir que otros lo hagan. Si te dices cristiano, entonces la comisión es para ti y para mí. Por incómodo que sea, el amor de Cristo tiene que brillar en nosotros. No hay escapatoria. Si eres hijo de Dios, el amor de Cristo tiene que brillar en tu vida y en mi vida, para los de tu casa, para los de aquí y para los malvados de allá afuera, mundanos y pecadores. Lo estoy diciendo irónicamente y sarcásticamente. Ellos no merecen el cielo, tampoco tú. Ellos merecen el infierno, también tú. Nínive merecía que las destruyeran con fuego del cielo, sí, pero a Dios le plació por alguna razón salvarlos. Él es Dios de toda carne. Ve con un mensaje rancio como Jonás. Ve con un mensaje sin ganas con aquellos a los que detestas, con la esperanza de que quizás Dios les conceda el arrepentimiento, pero nadie lo va a hacer por ti. Nadie sustituyó a Jonás en esa misión. Dios insistió en enseñarle a Jonás cuánto amaba a Nínive y cuánto lo amaba a él, como para dejar que Jonás se perdiera. No importa cómo te critiques, te juzgues, solamente ve a tu Nínive. Vayamos a nuestro Nínive. Invirtamos nuestra vida, por incómodo que sea. Algunos deberían invertir un poco de su vida para ir a la sierra y ver la necesidad que hay y cómo están hambrientos del Evangelio, necesitados. Vaya, si son hijos de Dios, van a tener que ir, o se los va a tragar un pez y Dios los va a regresar otra vez. Te dije que fueras, amigo. Es mejor entender a la primera, ¿no? Okay, levántate, ponte de pie.
necesitamos ser transformados en nuestro corazón.